Saludos hermanos, hermanas, qué gusto estar otra vez aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios por medio de esta red social. Para los que no me conocen, mi nombre es Benil Sánchez Porras, yo soy anciano en la Congregación Cristiana Génesis y antes de iniciar vamos a poner este audio y este video en oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias Señor por este día que nos has regalado Señor. Gracias Señor Padre bendito por permitirnos Señor podernos comunicar, Señor, por esta red tecnológica, Señor Padre bendito, para poder trabajar un poquito tu palabra, Señor, y hacerla nuestra, Señor Padre Santo, hacerla parte de nuestro quehacer diario, Señor Padre bendito. Ayúdanos, Señor, danos el discernimiento suficiente para comprenderlo y aplicarlo, Señor Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos y hermanas, hoy vamos a seguir trabajando con los pasajes del Apocalipsis, sí, del libro de Revelaciones, el libro que hemos estado observando desde hace tiempo y ya vamos por el capítulo 17. Este video va a estar en 2 días, hoy y mañana, hermanos y hermanas. Hoy vamos a arrancar una parte y la segunda parte la vemos mañana. Vamos a empezar entonces con Apocalipsis 17 en el versículo 1 que dice así: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenían 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenían en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro, hermanos y hermanas. Un pasaje, hermanos y hermanas, lleno de situaciones muy complejas, llena de figuras literarias acerca de una situación relacionada con las figuras que nosotros reconocemos como el enemigo, en este caso la bestia y la ramera. Un tema muy importante porque si lo vemos es parte de la revelación que Jesús le da por medio de sus ángeles a Juan en Patmos y que le expone una serie de situaciones muy particulares. En este caso nos habla que es uno de los ángeles que tenía parte de las 7 copas que traían todos ese montón de problemas al mundo, hermanos y hermanas, y que él es el que llega y le explica a Juan, o lo lleva en la visión a poder entender qué es lo que está pasando con la ramera, qué es lo que está pasando con la bestia, que son tipologías del enemigo. Algo muy importante de visualizar, porque muchas veces nos quedamos en ese juego de quién es la bestia, de quién es la ramera, y realmente cuando empiezan a hablar de Babilonia, hermanos y hermanas, entonces muchas veces nos quedamos en el concepto físico de la Babilonia, y efectivamente Babilonia es una ciudad que ya todos conocemos en el contexto bíblico, que está tanto en el Antiguo y por lo tanto en el Nuevo Testamento también. Por supuesto, la Babilonia histórica sí fue una ciudad muy importante estratégicamente desde el punto, digamos, histórico, sobre todo en el tema, yo diría, asiático, africano y europeo, hermanos y hermanas, que eran más o menos los continentes que estaban en ese momento muy cercanos, y en una zona, recordemos que Babilonia está en la Mesopotamia, o estaba en la Mesopotamia, específicamente cruzada o la partida en dos, lo que era el río Éufrates, ¿verdad? Que es un río también bíblico, que cuando empezamos a hablar de lo que es el Edén, y nos sale como parte de los límites que tenía el jardín.
Efectivamente era una ciudad muy próspera durante mucho tiempo y sobre todo en el contexto en que tiene que verse. En algunos textos se logra entender el nombre de Babilonia como la puerta de los dioses. A ese nivel estaba y efectivamente en ciertos periodos, como en el tiempo de Nabucodonosor, fue una de las zonas más prósperas de la región. Recordemos que en ese tiempo la zona de lo que es la Mesopotamia, lo que es Irak, en ese instante era una zona en lo que es la parte agrícola era muy provechosa, era muy fértil. Ya hoy en día las cosas han cambiado mucho, pero lo cierto del caso es que era una zona muy interesante. Hay que aclarar que esta Babilonia importante está reflejada en los libros de Daniel y en los libros de Isaías. O sea, realmente la Babilonia del tiempo de Juan de Patmos, o de Juan en el tiempo en que está en Patmos, hay prácticamente 800 años de distancia, hermanos. O sea, la Babilonia grande que comenta acá y la Babilonia que vivió Juan en ese momento eran completamente distintas. Ya para el tiempo después de la venida de Jesucristo, más o menos en el año 100, ya era una ciudad importante, tenía como unos 20.000, 25.000 habitantes, pero su grandeza ya no era importante, ya era una ciudad con el nivel de influencia religiosa y militar como lo tuvo en el tiempo de Isaías y de Daniel. Definitivamente era una ciudad más de las grandes, efectivamente, muy importante estratégicamente, pero no con un nivel de importancia como lo tenía en ese tiempo. Entonces, efectivamente, y esto nos da una visión de por dónde iban las cosas con el tema de Babilonia. Porque muchas veces nos quedamos con ese concepto. Entonces, siempre que empezamos a hablar de las revelaciones del Apocalipsis, empezamos a buscar una paridad geográfica con esta Babilonia. Entonces, que si es Roma, o que si era Roma en el tiempo del imperio, o que si es Washington, o que si es Beijing, o que realmente es alguna capital importante de alguno de los imperios modernos también. Y esto es un grave problema de interpretación, porque específicamente Jesucristo nos quiere decir algo por medio de esta revelación, porque si nos está tomando en cuenta el tema de Babilonia, la grande, es que nos quiere dar a conocer la significancia histórica de lo que pudo haber pasado con una ciudad tan próspera y tan fuerte en el tema histórico, y que era fácilmente de entender para el pueblo judío y el pueblo contemporáneo, Juan, en el sentido de lo que podría pasar bajo ciertas circunstancias y la forma en que nosotros operáramos de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces esto también, hermanos y hermanas, es muy importante, porque muchas veces nos quedamos en ese concepto, y por eso hay que analizarlo desde la óptica también de lo que la misma palabra nos viene diciendo, porque ahí nos habla que meramente también es un misterio para Juan, y eso podemos verlo en el versículo 5 de este capítulo 17, que dice así: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Algo muy importante, hermano y hermana, que está pasando acá, es que como lo ve definitivamente Juan, lo resuelve como un misterio. O sea, es una parte de la estructura de la visión que el Espíritu le está poniendo, o que Jesucristo por medio del Espíritu le está dando el discernimiento para entenderlo, hermanos y hermanas. Algo bien importante en ese sentido. No es que cuando Juan ve la ramera, inmediatamente él está viéndola, que está agarrando, asesinando seres humanos y tomándose la sangre, hermanos y hermanas. Es una figura literaria que efectivamente el Espíritu le permite a Juan poderlo entender, porque lo que está escrito aquí en la palabra es parte del proceso de la visión, que tiene que ver en muchas áreas. No solamente es en la condición de lo que él se le presenta como una escena, sino también lo que el Espíritu trabaja en el Espíritu de Juan para poderle dar ese discernimiento adecuado a lo que tiene que hacer. Más o menos, hermanos y hermanas, es lo que también pasa con Pedro.
Recuerdan cuando Pedro tiene que ir a visitar a Cornelio para enseñarle el plan de salvación. Y esto recuerda que él recibe un éxtasis y entonces aparece un lienzo con muchos animales cuadrúpedos y que Dios le dice que coma, y él en el fondo dice que no porque son animales impuros, y entonces el Señor lo regaña y le dice que no diga impuro a lo que él creó. Es lo mismo, o sea, Juan, el Espíritu le da el discernimiento a Pedro para poder entender toda la lógica, y que termina completándose cuando llegan los emisarios de Cornelio para avisarle que es muy importante que vaya a él a Cesarea con ellos. Entonces, hermanos y hermanas, esto también es parte de la connotación de lo que es la figura que el Espíritu pone para que también haya un entendimiento de lo que está pasando. Realmente esta parte, hermanos y hermanas, es muy importante visualizarlo, porque como dice ahí, es un misterio. Y el misterio es algo que definitivamente es muy importante, pero no se entiende qué es. Por eso es que el ángel tiene que explicarle a Juan acerca de cómo entender esta parte, de cómo visualizarlo, hermanos y hermanas. Y entonces vea que nos da toda la explicación, no solamente de la revelación, que es parte del libro, porque es muy importante entender de dónde viene la información, sino también cómo es que este discernimiento nos lo va acomodando en el tiempo para poder nosotros también avanzar con la escritura, hermanos y hermanas. Porque en el fondo la visión no era solamente para Juan, sino que era para usted y para mí, hermano y hermana, que hoy tenemos que aplicarlo, que hoy tenemos que sacarle el jugo a toda esta palabra que el Señor puso para que usted y yo seamos cada día mejores personas, hermanos y hermanas. Entonces esta parte también es muy importante, porque en el fondo este mensaje de Apocalipsis nos deja muchas enseñanzas muy, muy importantes. Una de estas, y que vale la pena rescatar, en realidad de este pasaje hay dos que me gustaría rescatar. Una que vamos a empezar a trabajar hoy y la otra la dejaremos para mañana. Pero también es algo que no debemos dejar pasar, lo que la palabra nos quiere decir por acá. En Apocalipsis, siguiendo en el versículo 8, nos dice así: la bestia que has visto era, esto ya es el ángel explicando, y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Hermanos y hermanas, esta parte también es muy importante visualizarla. Vean lo que nos habla la palabra de Dios, y aparece el libro de la vida, hermanos y hermanas, el libro de la vida. Sí. Lo primero que nosotros hacemos es el regalo del Señor, estar escritos en el libro de la vida. ¿Qué significa estar escrito en el libro de la vida, hermanos y hermanas? Para usted y para mí, significa poder tener acceso a la gracia del Señor, a la vida eterna, al reino de los cielos, hermanos y hermanas. Eso es estar escrito en el libro de la vida. Por eso desde el tiempo de Moisés se viene hablando de este tema, hermanos y hermanas. Estar en la visión de salvación de Dios, el plan de salvación que tiene para usted y para mí y para toda persona que quiere profesar que el Señor es nuestro Dios. Por eso es que nosotros, cuando hacemos la oración de aceptación del Señor, siempre le pedimos que por favor escriban el nombre en el libro de la vida, ¿verdad? Muy importante eso, siempre lo hacemos. Y hay algo muy particular que me hace mucha gracia, que nos pasa a nosotros los que ya un día hicimos la oración, y es que cuando el pastor o alguna persona que quiere ayudar a un hermano a encontrar el mensaje de salvación, le ayuda a poder profesar la oración, muchas veces nosotros nos quedamos callados, hermanos y hermanas. Cuando esto, y esto sí es muy importante tomarlo en cuenta, la oración de aceptación y solicitud de que estemos escritos en el libro de la vida y que nunca nos borren de ella, hermanos y hermanas, tiene que ser parte de nuestras oraciones diarias. Las oraciones diarias. Porque si hay algo serio es que nos borren de ese libro, hermanos y hermanas. Y muchas veces nosotros en ese sentido lo dejamos de lado. Cuando ustedes ven a una persona, hermano y hermana, que está hablando, que está orando en ese sentido, acompáñenme en la oración. A usted también, a usted y a mí nos sirve siempre estar recordándole al Señor, clamándole a Él, para que siempre estemos inscritos en el libro de la vida. Es tan importante para usted y para mí esa profesión de fe, hermanos y hermanas. Decirle al Señor, para nosotros esto es lo más importante, que usted siempre escuche nuestro clamor y que usted siempre esté, Diosito grandioso,
esperando que nosotros nos comportemos de la forma que usted espera que lo estemos haciendo. Eso es muy importante, hermanos y hermanas. Y en Malaquías hay un pasaje tan bonito donde el Señor realmente nos habla de esa forma. Está en el capítulo 3 y con eso termino el día de hoy. Malaquías 3, versículos del 16 al 18, dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que le temen, para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, hermanos y hermanas. En el libro de la memoria, en el libro de la vida, hermanos y hermanas, es tan importante esto, no olvidarlo, no olvidar este mensaje, para que usted y yo siempre estemos pendientes de esto, siempre estar clamando al Señor por esto, hermanos y hermanas, siempre estar pensando en si nosotros operamos en justicia, no estamos operando en justicia. Y esto, hermanos y hermanas, es un mensaje relacionado también con nuestra vivencia de la palabra todos los días y cada día, y sobre todo la cercanía con la oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado. Honra, gloria y exaltación. Hoy te pedimos, Padre Santo, que siempre, Señor, nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, Señor Padre Santo. Por favor, que nunca nos borres, Señor. Ayúdanos a que nuestras conductas, Señor, como seres humanos, sea de acuerdo a tu palabra siempre, Señor, de tal manera que algún día podamos verte y estar en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos mañana, hermanos. Que Dios me los bendiga. Chao.